Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso, y al verlo Zacarías se turbó y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuántos quieren escuchar esto de parte del Señor? ¿No? Con su nombre ahí, Gabriela, Rosario, Facundo, ahí, Javier, que te diga tu nombre y diga: no temas, porque tu oración ha sido oída. En este caso el ángel le dice a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones a los padres, a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Zacarías preguntó al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. Amén. Hoy quiero hablarte de la rutina, de cómo la rutina en ocasiones nos puede llegar a hacer quedar mudos. El ser humano es un ser de costumbre, ¿verdad? O que nos acomodamos fácilmente a ellas. Nos acostumbramos a la rutina, por ejemplo, de levantarnos temprano. No sé cuánto tiene esa rutina, pero nos acostumbramos, ¿verdad?, a levantarnos temprano, a ir a estudiar, a ir a trabajar, a ir al gimnasio, a hacer cuánto tipo de tarea, ¿verdad? Se nos complica un poco cuando tenemos que cambiar esa rutina. Cuando nos cambian los planes, el horario, ahí se nos complica un poquito. Si estamos acostumbrados a trabajar de tarde y nos cambian para la mañana, el levantarnos temprano como que nos cuesta un poquito más en los primeros momentos, pero nos acostumbramos y ya no se nos hace tan cargoso levantarnos. Por ejemplo, en cuanto a la rutina del ejercicio, al principio cuando hacemos ejercicio a nuestro cuerpo le duele todo. Digo nuestro cuerpo como si uno hiciera ejercicio, ¿no? Pero luego los músculos y todo como que el sistema se va soltando y se va acomodando. Recuerdo allá en el 2015 cuando fui a estudiar a Argentina, que tenía mi dormitorio quedaba en el cuarto o quinto piso. Obviamente, escalera, ¿no? Pero 4 pisos arriba para llegar, o para bajar, después tenía que ir a la otra torre y subir un piso más. Los primeros días tenía las rodillas, los músculos que no podía más. Llegaba al segundo piso y hacía un tiempo ahí, saludaba a todo el mundo, ahí, viste, como canchereando, y estaba ahogado. Pero ya después de la segunda semana, ya como que estaba ya más ágil, y se va acostumbrando. Y algo que he notado también aquí en el ámbito espiritual, es que si una persona viene 3 domingos seguidos a la iglesia, no se va, se afirma, se queda ahí, ¿verdad? No, lógicamente no es que va a asistir 100% a todas las reuniones, pero como que se establece en el lugar. Y entonces la rutina también, por ejemplo, de practicar buenos modales, nos va a llevar a nosotros a ser buenas personas. Si de chiquitos nuestros padres nos van enseñando a saludar, pedir permiso, todas esas cosas, nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Y nos hacemos como una persona sociable, agradable, en la cual pedimos permiso para todo. Pero también es cierto que la rutina en cuanto al servicio al Señor, ¿verdad?, nos puede a nosotros, como les decía, dejar mudos. La historia de Zacarías bien puede reflejar nuestra historia en algún momento de nuestras ocasiones. La Biblia nos dice que Zacarías era un sacerdote que servía en el templo, estaba casado con Elizabeth, eran mayores ya, dice la Biblia que no tenían hijos, pero que eran irreprochables, que andaban en todos los mandamientos que Dios les pedía, ellos andaban en todos esos mandamientos. Como nos dice la Biblia, este hombre conocía de Dios, le servía, ministraba en el templo, pero la rutina lo acostumbró a realizar las cosas por inercia.
porque había que hacerlo, porque se levantaba de mañana y tenía que hacer la tarea del sacerdote. Ahí, este varón no creía en el Dios al cual estaba sirviendo. La Biblia nos dice que luego de escuchar al ángel que le trae una palabra que todos, como le dije al comienzo, quisiéramos oír, tu oración ha sido contestada, ¿verdad? Él le dice, ¿y cómo va a pasar esto? Le dice ahí. Entonces cuando el ángel escucha esto, le dice que por cuanto no creíste, te vas a quedar mudo hasta que esto ocurra. Lo cual, si seguimos leyendo la Biblia, ocurrió cuando nace Juan, cuando lo van a presentar al Señor y dice qué nombre le van a poner. Él escribe ahí, su nombre será Juan, y entonces ahí le fue de vuelta el habla. Y nosotros en ocasiones nos parecemos a Zacarías. Venimos a la iglesia, le servimos a Dios, oramos para que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero no creemos que Dios nos pueda ayudar. Sabemos que estamos en el lugar correcto, que estamos en el lugar donde Jesucristo nos ministra, que no hay otro Dios que Jesús es nuestro Salvador. Pero no creemos que Él pueda bendecirnos con lo que estamos pidiendo. Y uno puede preguntarse cómo puede pasar esto. Y esto ocurre porque la rutina va contaminando nuestra fe. Entonces venimos a la iglesia, oramos al Padre, como les decía, pero no creemos. Y no que no creamos en Dios, creemos en Dios. Todos los que estamos aquí creemos en Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Creemos en el Señor, ¿verdad? Lo que pasa es que no creemos que Él nos vaya a bendecir, que Él nos vaya a escuchar a nosotros. Y no es que no creamos tampoco en su poder, creemos que Dios tiene poder para transformar las vidas, ¿verdad? Creemos en el poder, solo que no creemos, ¿verdad? Porque en vez de mirar a Dios, miramos nuestra condición. Oramos a Dios, pero no lo miramos a Él como el Todopoderoso, nos miramos a nosotros que no lo podemos, ¿verdad? Zacarías se miraba a sí mismo y decía que ella estaba mayor, ¿cómo va a pasar esto si yo ya soy viejito? Y la doña está más vieja que yo, porque ahí estamos ahí viejitos los dos. ¿Qué tal? Que ya le pasó el cuarto de hora. Oraba por inercia por un hijo. La rutina le había contaminado la fe y lo llevó a ser una persona religiosa. Por eso en este día vamos a ver cómo la rutina muchas veces puede dejarnos mudos, ¿verdad? Pero vamos a ver también cómo salir de ella, cómo tener una vida con expectativas, ¿verdad? Buenas en el Señor. Porque la rutina entonces va matando nuestra fe. ¿Y cómo lo hace? Porque todo lo que estamos haciendo lo hacemos sin expectativas. Ahí. Nos acostumbramos a hacer todos los días las mismas cosas, ¿verdad? Sabemos que 2 más 2, ¿cuánto es? 4. Entonces no esperamos que el Señor haga que sean 5, que sean 6 o que hagan más, porque nos acostumbramos que 2 más 2 son 4 a la rutina. Nos volvemos profesionales de lo espiritual, ¿verdad? Y de esta manera, sin darnos cuenta, nos estamos alejando de Dios, ¿no? En vez de acercarnos a Dios, creemos que nos estamos acercando a Dios, pero en sí nos estamos alejando. ¿Y qué causas nos van llevando a la rutina, o sea, a vivir una vida sin expectativas? Y pueden ser 3. Una de ellas es la falta de lo sobrenatural en lo cotidiano de nuestras vidas. Puede ser que el no ver a Dios, ¿verdad? El no poder ver a Dios en lo mínimo y dejar de creer en Dios. Puede ser entonces que la falta de lo sobrenatural en lo cotidiano de nuestras vidas nos van haciendo tener una vida de rutina y sin expectativas. Por ejemplo, recordemos que hasta ese momento, cuando el ángel se le presenta a Zacarías, hacía 400 años que Dios no le hablaba a su pueblo. Ningún profeta tenía un llamado de Dios que se levantaba y decía, así ha dicho el Señor, porque el Señor no le habló a su pueblo ni por profeta, ni por visión. Nadie ni comiendo demasiado de noche se acostaba y tenía visiones raras de decir, el Señor me visitó. No, nadie. Por 400 años el pueblo de Dios no tuvo una revelación de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hacía tiempo que ellos no veían algo milagroso de parte del Señor, algo sobrenatural, como cuando leemos el Antiguo Testamento, ahí que Dios envió las plagas a Egipto, que Dios abrió el Mar Rojo y ellos cruzaron en seco, que Dios les dio el maná, ¿verdad? Que de la roca salió agua. Ellos no estaban viendo, hacía 400 años que nada de eso ocurría. Se habían olvidado de lo que eran ver los milagros de Dios en sus vidas. Y muchas veces en nosotros pasa lo mismo. Hace tiempo como que Dios hace un silencio, ¿verdad?, en nuestras vidas y deja de realizar milagros a favor nuestro. Deja de bendecirnos. Y sabemos que en aquella época fue porque Dios esperó el momento justo para enviar a su Hijo Jesús, ¿verdad? Cuando se cumplió el tiempo, rompió el silencio y preparó el camino para que enviara a su Hijo. Pero hoy en día en nosotros vive el Espíritu Santo.
Hoy en día el Espíritu Santo vive en ti, vive en mí, mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué que Dios hace silencio si el Espíritu Santo está aquí con nosotros y dice su palabra que Él nos enseñará todas las cosas, que nos guiará por el camino? ¿Qué es lo que pasa? Nos volvimos profesionales, como te dije anteriormente, de lo espiritual. Nos volvimos rutinarios. Venimos a la iglesia porque es domingo, porque es jueves, porque hay que venir a la iglesia, ¿verdad? O porque estamos aburridos en casa y bueno, mejor voy a la iglesia y me encuentro con alguno. Otra de las causas de por qué la rutina nos lleva a vivir sin expectativa es porque no podemos ver a Dios en lo mínimo. En muchas ocasiones estamos tan abrumados por las preocupaciones de nuestras vidas, que son reales. Claro que sí, todos tenemos algún problema que solucionar, ¿sí o no? Pero dejamos de ver a Dios en lo mínimo. No estamos viendo cómo Dios nos está bendiciendo por otro lado. No estamos viendo cómo Dios va preparando todas las cosas, ¿verdad? Para darnos lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? No podemos ver a Dios que nos está bendiciendo. Los israelitas cuando salieron de Egipto no se habían dado cuenta que Dios estaba comenzando a obrar con ellos, ¿verdad? Que los estaba bendiciendo. Ahí se quejaban porque el faraón no los dejaba ir, pero no se daban cuenta que a partir de cierta plaga, las plagas no lo tocaban a ellos, tocaban solo a los egipcios. No podían ver cómo Dios estaba obrando a favor de ellos. Y no lo vemos porque muchas veces vivimos quejándonos por lo que no tenemos y no le damos gracias por lo que sí tenemos. Muchas veces estamos mirando el medio vaso vacío, ¿verdad? En vez de mirar el medio vaso lleno de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dejamos de ver el poder de Dios en lo mínimo, ¿verdad? Y otra de las causas es que dejamos de creer en Dios. Zacarías no creía en Dios. Oraba al Señor, le servía al Señor, pero no creía en Dios. Y en ocasiones cuando el Señor hace silencio, nosotros dejamos de creer en Él. Y no nos apartamos físicamente, no dejamos de venir a la iglesia, seguimos concurriendo a la iglesia, pero con nuestro corazón, ¿verdad? Pero espiritualmente nos estamos apartando del Señor porque el Señor en su momento decidió hacer silencio. Y muchas veces decide hacer silencio para ver qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que cómo respondemos nosotros, si seguimos clamando más o si desistimos y decimos, bueno, el Señor no me quiere contestar y el Señor haga lo que quiera. Entonces, la rutina ahí va matando la fe, porque nos lleva a vivir una vida sin expectativa, y de esta manera la rutina nos va convirtiendo a ti y a mí en personas religiosas. Zacarías, era sacerdote, conocía toda la liturgia ahí del tabernáculo, conocía toda la liturgia de lo que había que hacer, ¿verdad? Hasta dónde él podía llegar. Él era un sacerdote común, por lo cual él sabía que al lugar santísimo él no podía llegar. Él conocía todo ahí, pero Zacarías no creía en el Dios en el cual servía. ¿Y por qué les digo que Zacarías no creía en ese Señor a pesar de que le servía y a pesar de que él sabía de todas las maravillas que antes había hecho por su pueblo? Porque dice la Biblia que cuando el ángel le dice tu respuesta, ¿verdad? Tu oración ha sido contestada, ¿verdad? El ángel no le dice, ¿te acuerdas de la oración que hiciste cuando te casaste con Elizabeth? Hace tanto y tantos años atrás. Ahí yo te la voy a contestar. No le dice de oraciones viejas, le dice tu oración. O sea que Zacarías estaba orando por un hijo, pero no le creía, ¿verdad? Zacarías estaba orando, pero no creía que Dios podía dárselo. Y cuando Zacarías oraba, porque él dice, ¿cómo puede pasar esto? Le dice Zacarías al ángel, si yo ya soy mayor. Y mi esposa también, ya somos mayores, ¿cómo va a pasar esto? ¿Acaso Zacarías cuando estaba orando a Dios por un hijo no sabía la edad que tenía? Él ya sabía, ¿verdad? Pero oraba, pero no le creía. Ahí. Imagínense esta escena. Lo visita el ángel, cosa que no era común en ese tiempo, ¿verdad? Hacía silencio el Señor y le dice que su oración había sido contestada y que iba a ser padre. Y en vez de alegrarse junto con el ángel y de darle gloria a Dios y saltar y vaya uno a saber qué hacer en ese momento, ¿verdad? Le dice, ¿cómo va a hacer esto? Y muchas veces nosotros somos iguales. Conocemos la liturgia del culto, cantamos, cuando oramos levantamos las manos, ofrendamos, diezmamos y oramos, pero no le creemos al Señor. Porque se nos metió la religión dentro y la religión comienza a razonar todo. Comienza a cuestionar. Dios te dice, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, y vos te mirás para acá y decís, ¿cómo me va a prosperar si yo no tengo nada, no tengo un apellido, no tengo un nombre ahí que tenga un estatus, ¿verdad? En la ciudad, ¿cómo me va a bendecir? La religión no nos deja creer en los milagros de Dios.
Ahí nos va llevando entonces. A la hora de creer, no le creemos. Por eso cuando Dios de repente sana a un hermano, ahí revirtiendo el diagnóstico que le dieron los médicos, en vez de dar gloria a Dios, decimos, qué suerte, ¿no? Fui a otro médico y el médico me diagnosticó distinto. No, qué suerte ni qué suerte, nada. Dios transformó la vida, Dios restauró, Dios cambió el diagnóstico. Si Dios es un Dios sanador, si oramos para que Dios sane, qué suerte ni qué suerte. Dios sanó, Dios obró. Amén. Entonces la religión nos va llevando a eso. Volvamos a creer en la oración. Volvamos a creer que Dios responde a nuestras oraciones. Tenemos que salir de esa religiosidad, de que si hacemos esto Dios nos va a bendecir, de que si hacemos lo otro nos va a bendecir. No, simplemente confía y cree en el Señor. Volvamos a creer, porque ¿sabes qué? Una vida religiosa es una vida que no cree en lo que practica. Cuando nos volvemos religiosos, tenemos toda la liturgia sabida de memoria, venimos, oramos, levantamos, sabemos que luego de las alabanzas viene la ofrenda, viene algún testimonio, que después viene la adoración, viene la palabra, y ahí estamos 40 minutos, media hora escuchando la palabra, y ya está, y nos vamos contentos por un momento, ¿verdad? Pero no creemos en lo que estamos practicando, no creemos que Dios va a abrir puertas donde no lo hay, no creemos que Dios va a abrir nuevamente un camino en el desierto. ¿Por qué? Porque no hemos vuelto religioso, porque la rutina fue matando nuestras expectativas. Una vida religiosa es una vida que razona todo. Y como Zacarías, ¿y cómo va a ser si yo ya soy viejo? ¿Y cómo va a ser si Elizabeth ya está, ya se le fue la costumbre? ¿Cómo vamos a comprar un terreno si no tenemos plata? ¿Cómo voy a comprar una casa si no tengo plata? Que yo esto, que si yo lo otro, no, cuestionamos todo, ¿verdad? Cuando Dios es el dueño de la plata y del oro, cuando para Dios no hay nada imposible, dice la Biblia. Aleluya. Una vida religiosa se acostumbra a servir al Señor, pero no cree que Dios puede cambiar su situación. ¿No? Y nos acostumbramos, ¿verdad?, a vivir con esa carga, a vivir con ese problema, a vivir con esa lucha. Y por eso hay cristianos que hace 20 años que están en la lucha, y en la lucha, y en la lucha, y no termina más. Ahí, dejemos de luchar. Tendremos otras luchas, claro que sí, pero no podemos estar luchando siempre con lo mismo. Tenemos que vencer, avanzar, romper toda atadura en el nombre de Jesús. Amén. Podemos llegar a ser buenas personas siendo religiosos, como lo eran Zacarías y su esposa. Pero a pesar de que podamos ser buenas personas, había algo como esas vidas que le faltaba. Dice la Biblia, pero no tenían hijos. O sea que había algo que le faltaba para ellos sentirse dichosos, para ellos de sentirse gozosos, ¿verdad? Algo que la religión no les podía suplir. Solamente Dios, que es el autor de la vida, se lo podía suplir, ¿verdad? Juan 16:24 nos dice, hasta ahora nada habéis pedido, pedid para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Dios quiere darnos lo que le estamos pidiendo, y a veces no nos pedimos, pero pedimos mal, o pedimos y no creemos. Nos quitemos toda incredulidad de nuestras vidas para que eso ocurra, ¿verdad? No dejemos que la rutina vaya matando nuestras expectativas, y si se matan las expectativas, nos vamos a convertir en una persona religiosa, quizá una buena persona, que todos hablen bien de nosotros, pero una persona que si le pregunta a Dios, ¿es tu gozo? Y uno dice, no tengo hijos, como le decía Zacarías y Elizabeth, ¿qué es lo que te falta? Y no tengo hijos. Y bueno, y pedirle al Señor, y ellos oraban, y cuando Dios le dice, vas a tener un hijo, ¿cómo va a ser esto? No preguntemos el cómo, no preguntemos el por qué, creámosle solamente al Señor. Del cómo, del por qué y del para qué se encargará Dios. Amén, sigamos adelante. Entonces, no dejemos que la rutina mate la fe. Tenemos que crear expectativas en nuestras rutinas. Tenemos que volver a tener expectativas, ¿verdad?, en nuestra rutina. ¿Y cómo hacemos eso? Primeramente, ¿sabe cómo hacemos eso? Tenemos que volver al primer amor. Dice la Biblia, allá por el libro de Apocalipsis, vamos a leerlo porque no me acuerdo mucho bien, allá por el capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo volvemos a crear nuevas expectativas? Volviendo al primer amor, volviendo a amar al Señor, ¿verdad? La Biblia nos dice, como leíamos ahí en el libro de Apocalipsis,
que la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Ellos habían perdido el primer amor. Era una iglesia que tenía buena doctrina porque dice, ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. No aguantas a los malos. Era una iglesia que no toleraba el pecado, ¿verdad? Que los que andaban ahí pecando decían, no, esto es pecado y tal, lo dejamos de lado. Era una iglesia, dice, que había sufrido. ¿Cuánto hemos sufrido por amor del Señor? ¿No? O hemos sufrido en la vida, pero seguimos adelante, ¿verdad? Seguimos pidiéndole al Señor, seguimos adelante. Hasta ese punto era una buena iglesia, pero el Señor Jesús les reprochó que habían dejado su primer amor. Que habían abandonado las primeras obras. Dice, todo lo que hacían ya no lo hacían con la misma pasión que el comienzo, ya no lo hacían con las mismas expectativas del comienzo, lo hacían todo por rutina, ¿verdad? Lo hacían todo por religiosidad. Y cuando tú y yo estamos en el primer amor, no nos cuesta venir a la iglesia. Cuando tú y yo no estamos en el primer amor, no nos pesa el venir a la iglesia. Yo sé que muchas veces en el año nos pesa, ¿verdad?, venir a la iglesia, que tenemos que levantarnos, y ahí cuando menos tenemos ganas de venir, es cuando más tenemos que estar, ¿verdad? Porque algo nos quiere hablar el Señor, y porque es toda una lucha espiritual. Pero cuando andamos en el primer amor, no nos cuesta. Ahí, como decía David en el Salmo 27:4, una cosa he demandado y una cosa buscaré, de estar todos los días yo en tu santo templo. Amén. De estar ahí en la casa del Señor, ¿verdad? Ahí cuando estamos en el primer amor le creemos a Dios de una manera extraordinaria. Oramos. ¿Se acuerdas cuando tú recién te convertiste al Señor? Cómo vino esa paz que inundó tu vida y todo comenzaste a orar y cómo Dios comenzó a transformar, comenzó a abrirte puertas, ¿verdad? Oraste por algo y Dios te fue bendiciendo ahí. En ese momento tenemos una fe pura, una fe que no está contaminada, ¿verdad? Entonces nos parecemos hasta Pedro ahí cuando estaba en el medio de la barca que les hablaba el domingo pasado y que ve caminando a Jesús sobre las aguas y yo quiero eso, Señor. Y vemos milagros y yo quiero hacer esto y oramos, vemos un enfermo y oramos ahí cuando estamos en el primer amor, ¿verdad? Si algo ha contaminado nuestra fe y nos hizo perder el primer amor, pidámosle perdón a Dios. Y volvamos como al principio, ¿verdad? Dios siempre nos da una nueva oportunidad porque Dios es el Dios de las oportunidades. Dios no desecha a nadie, Dios siempre nos está esperando ahí con los brazos abiertos. Volvamos como al principio. Entonces, tenemos que crear expectativas nuevas ahí en nuestra rutina. ¿Y cómo hacemos? Volviendo al primer amor. Ahí tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Como iglesia, Dios siempre nos da una nueva oportunidad. Dice la Biblia que a Zacarías le tocó ofrecer el incienso. Tuvo la oportunidad de su vida porque dice ahí que no siempre le caían sobre los mismos sacerdotes, sino que te daban la suerte y hoy te podía tocar y quizás mañana no, pero así. Y le tocó en suerte entrar a ofrecer el incienso, ¿verdad? Ofrecer el sacrificio, la ofrenda de la oración ahí. Sin embargo, Zacarías entró al tabernáculo sin ninguna expectativa de lo que podría pasar cuando entrara ahí al santuario. Muchas veces venimos sin ninguna expectativa a la iglesia, ¿verdad? Sin expectativa de lo que Dios pueda llegar a hacer en nosotros. En algunos casos, ahí cuando venimos ahí sin ganas, sin expectativa, el Señor nos sorprende ahí como lo sorprendió el ángel a Zacarías y se le presentó. Pero no solamente tú y yo tenemos que tener expectativa al venir a la iglesia, sino que tenemos que tener expectativas, por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo. Muchas veces cuando andamos en las malas, vamos a la entrevista de trabajo porque hay que ir, ¿no? Sí, tal vez. No vayas con esa actitud. Andá con la expectativa de que ese trabajo te lo dio Dios y andá declarando y confiando que ese es tu trabajo, ¿verdad? Con la expectativa de que ese es tu trabajo. Amén. El no ya te lo tenés, entonces si te van a decir, crees que te van a decir que no, ¿para qué vayas? No gastes tiempo, no vayas. Pero teniendo fe en el Señor, ten la expectativa de que ese trabajo es tuyo y ve en el nombre del Señor, ¿verdad? Cuando vamos por algo que para nosotros es imposible tenerlo, ¿verdad? Tenemos que tener la expectativa de que Dios va a hacer lo imposible. Si nosotros pudiéramos hacer, iríamos contentos a comprar las cosas, pero como sabemos que no podemos, vamos en el nombre del Señor sabiendo de que Dios es el que va a hacer lo imposible, lo va a hacer posible para nosotros. Cuando nos levantamos cada mañana, tenemos que creer que en ese día seremos sorprendidos gratamente por el Señor, que nuevas son sus misericordias, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y no pensar como muchas veces pensamos, mañana es lunes, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir a estudiar, y ahí ya como que nos amargamos. Ustedes saben que uno de los días en la semana donde más suicidio y cosas malas pasan son los domingos de tarde, que es el día donde la gente se deprime más.
Ahí, no sé si es porque no quiere ir a trabajar al otro día, o porque si tiene que estudiar, o porque tiene que enfrentar la vida. Ahí no tienen expectativa, ¿verdad? Pero nosotros somos hijos de Dios que tenemos buena expectativa porque el Señor siempre tiene algo bueno para nosotros. Amén. Tenemos que entonces que aprovechar las oportunidades que Dios nos da, que Dios nos pone delante, aprovecharlas. Ahí, si Dios te pone delante a alguien que le predique, aprovecha la oportunidad de predicarle a alguien, porque tú no sabes si cuando tú dejas de ver a esa persona, la vas a ver el día de mañana. Entonces tenemos que aprovechar esas oportunidades también de compartir la palabra del Señor. Tenemos que servir al Señor con grandes expectativas. Como le decía, a Zacarías le tocó servir ofreciendo el incienso. Y el incienso, como le dije, representaba las oraciones del sacerdote en favor de su pueblo, ¿verdad? Alguien que iba a orar, alguien que iba a presentar las oraciones no creía que Dios le respondía. Sin embargo, él no tenía la esperanza de que Dios respondiera a su pedido. Pero nosotros sí tenemos la esperanza, la expectativa de que Dios va a responder a nuestras oraciones. Amén. Si el Señor nos da la oportunidad de servirle, tengamos expectativas grandes. Si, por ejemplo, si te toca servir al Señor con la lectura de la palabra en una reunión, ten la expectativa de que esa palabra va a bendecir la vida de tus hermanos. Amén. Ten expectativa de eso. Y es lo que queremos hacer el año que viene. Queremos seguir levantando obreros, ¿verdad? Que nos ayuden ahí a ministrar al pueblo de Dios. Obreros fieles, obreros comprometidos, porque los pastores no podemos hacer todo. Si no, vamos a desmayar. Y si no, ¿a qué hemos venido? Si hacemos nosotros todo, no hemos venido a levantar una iglesia, ¿verdad? Necesitamos levantar un pueblo aquí, como muchas veces decían que acá Sauce era el cementerio de los pastores. Eso vamos a cambiar esa maldición en bendición, y de aquí van a salir muchos obreros, Dios mediante, a bendecir nuestra nación. Pero por eso tenemos que levantarnos, ¿verdad? Servir, aprovechar las oportunidades que el Señor nos da. Si mañana nos toca, tenemos la oportunidad de servir al Señor con los niños, tenemos que tener la expectativa de que esos niños van a ser transformados por las clases. Ahí tenemos que tener que tener la expectativa que las niñas van a aprender, ¿verdad?, la manualidad, y van a salir transformados y van a salir mejores de como han entrado. Si le servimos al Señor por medio de la alabanza, tenemos que confiar que mediante las alabanzas de Dios, Dios bendice a su pueblo. Dios comienza a ministrar. Tenemos que tener la expectativa de que Dios va a usar tu vida, va a usar nuestra vida. No profesionalicemos el servicio, Señor. No hagamos nada por rutina. Si vamos a orar por un enfermo, oremos creyendo que Dios lo va a sanar. Amén. Amén. Oremos creyendo. Por ejemplo, ahora el próximo 31 de enero haremos la campaña. Amén. Vamos a hacer la campaña ahí en la plaza, y nuestra expectativa es que se conviertan vidas. Nuestra expectativa es, ¿verdad?, de que se conviertan familias. Por lo menos estamos creyendo que 4 familias se van a arrimar, sabiendo que Dios puede sorprendernos con más personas, porque Dios es así, nos sorprende con más personas. La rutina puede llevarnos a una vida sin expectativa. Y esto es peligroso porque puede llevarnos, sin darnos cuenta, a vivir una vida sin esperanza. A vivir el día a día, porque hay que vivirlo, ¿verdad? La rutina puede ser buena para algunas cosas, ¿verdad?, que no tengan que ver con el servicio, con el congregarnos. Puede ser buena para ayudar a formar costumbres cristianas, pero está ahí, ¿verdad? La Biblia nos habla de que Dios tiene pensamientos más altos que los nuestros. Amén. Mejores pensamientos. Que nuevas son sus misericordias todos los días. Sí, Señor. Que no se ha cortado su mano para bendecirnos. Eso nos dice la Biblia. ¿Qué nos dice esto? Que Dios siempre está trabajando en favor nuestro. Tenemos que empezar a soñar con Dios, elevar nuestra mirada, ¿verdad?, al cielo, elevar nuestra mira ahí. Tenemos un Dios grande. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Amén. Soñemos cosas grandes en el Señor. ¿Por qué vamos a andar soñando con migajas si tenemos un Dios grande, verdad? Muchas veces nuestra mira comienza alto allá, pero como aparentemente no pasa nada, la vamos bajando y achicando. No bajemos nuestra mirada. Como le decía, tenemos un Dios grande, pensemos en grande. A ti y a mí es muy probable que nos falte el dinero para muchas cosas, que no tengamos el recurso para muchas cosas, pero tú y yo tenemos un Padre Celestial que es el dueño de la plata y del oro. Amén. La Biblia nos dice en Isaías 40, 28, 31, ¿acaso nunca has oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, dice la Biblia,
los que esperan, los que confían en el Señor, encontrarán nueva fuerza. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Los que confían en el Señor. No dejemos que la rutina vaya matando nuestra fe, porque si eso ocurre nos vamos a volver personas religiosas, ¿verdad? Y la religión nos va a llevar a la incredulidad, a que razonemos todo. La religión no deja lugar a Dios, no le permite entrar al Señor. Nos lleva, ¿sabe a qué nos va a llevar? A ser odres viejos. Y no viejos de edad, viejos en odre espiritual. Y en los odres viejos dice la Biblia que Dios nos puede enviar el vino nuevo, lo nuevo de parte de Dios nos puede llegar a nuestras vidas, porque ambas cosas se perderán. Comencemos a vivir con expectativa, terminemos el año creyendo que Dios, aún en los pocos días que quedan, Dios puede hacer cosas grandes. Dios puede transformar tu situación, ¿verdad? Ahí que quedan ahí, sigamos confiando en el Señor. Tengamos la expectativa de que mañana el Señor hará grandes cosas con nosotros y en nosotros, en nuestra familia. Imagínate hoy quizás, si quizás o sin quizás, el Señor te envíe y te diga, tu oración ha sido respondida. Tu oración ha sido respondida ahí. Si estás con expectativa, seguramente gritarás gloria a Dios fuerte. Pero si tu expectativa está en reserva, seguramente comenzarás a preguntar, ¿cómo va a ser esto posible? ¿Cómo va a ser esto, Señor? Mirá cómo estamos, Señor, mirá que quedan unos pocos días ahí para terminar el año, ¿cómo vas a hacer esto y cómo vas a hacer lo otro? ¿Y sabes por qué? Porque ya la rutina mató ahí nuestra fe, ¿verdad? Y nos hace mirar nuestra condición en vez de mirar al Dios que está trayendo la respuesta. ¿Saben por qué los milagros se llaman milagros? Porque tú y yo no lo podemos realizar. Por eso se llama milagro, ¿verdad? Entonces, si tú y yo, nosotros no podemos hacer milagros porque no tenemos las condiciones para realizarlo, no tenemos la capacidad y no tenemos los recursos, pero Dios sí lo tiene. Amén. Dios es el que hace milagros, ¿verdad? Así que si en este día sientes que Dios te está diciendo tu oración es respondida, no preguntes ni cómo, ni el por qué, ni nada, simplemente créele al Señor. Porque si tú comienzas a decir cómo va a ser, ya te empiezas a cuestionar, empiezas a dudar y ya se empieza a contaminar tu fe. Solo dale gracias a Dios. Y si Dios no ha respondido tu oración, analicemos cómo está nuestra expectativa y dejémonos sorprender por Dios, porque Él siempre tiene más y mejores cosas que las que le pedimos. ¿Amén? Amén. Dios siempre nos da muchas mejores cosas de las que le pedimos. Por ejemplo, cuando Pedro y Juan oraron por el cojo que estaba en la puerta del templo, dice la Biblia que cuando ellos le dijeron, míranos, él lo miró pensando que iba a recibir una moneda, que iba a recibir un billete. Sin embargo, ellos le dijeron, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. O sea, él tenía expectativa de una moneda, sin embargo, recibió sanidad. ¿Recibió mejor cosa o no? Claro que sí, ¿verdad? Si venimos a la casa del Padre con expectativas y cuando oramos tenemos la seguridad que nos va a responder, seguramente la respuesta va a ser mayor a la que estábamos esperando. De la misma manera que pasó con Zacarías. Zacarías recibió la respuesta de que él tenía un hijo, ¿verdad? Y no fue cualquier hijo. No fue. Dice la Biblia, ¿verdad?, que Zacarías nunca imaginó que ese hijo que vino para él tardísimo, ¿no? Cuando ya era para ser bisabuelo, quizá ahí, pero fue en ese momento que Dios decidió bendecirlo. Él nunca se imaginó que su hijo fuera el que iba a preparar el camino para el Mesías, porque el hijo de Zacarías fue Juan el Bautista que preparó el camino para el Mesías. Él nunca iba a imaginar, ¿verdad?, que su hijo iba a bautizar al Mesías, ¿verdad? Iba a preparar el camino. Tú y yo somos importantes para Dios, de la misma manera que lo fue el hijo de Zacarías. Tú y yo somos importantes para Dios. Por eso salgamos de la rutina espiritual antes de que quedemos mudos, antes de que digamos cómo y que el Señor nos diga, por cuanto no creíste, hasta que no pase, te vas a quedar callado. Y a veces es bueno que no quedemos callados, ¿no? Estemos callados delante del Señor y esperemos su respuesta. Vamos a orar y vamos a confiar en que Dios rompe toda rutina de nuestras vidas. Y si tenemos alguna rutina, si sin darnos cuenta nos hemos vuelto religiosos, pidámosle perdón al Señor. Si necesitamos volver al primer amor, ¿verdad? En esos momentos cuando no nos costaba venir a la iglesia, cuando no nos costaba orar, cuando nos decían vamos a evangelizar y allá vamos a evangelizar, cuando nos decían vamos a limpiar la iglesia y allá íbamos a limpiar la iglesia, ¿verdad? Vivíamos más en la iglesia que en nuestra propia casa.
ahí cuando los padres comienzan a decir, ¿qué tanta iglesia? ¿Qué tanta iglesia? ¿Verdad? Ahí eso es vivir en el primer amor. Y a veces nos vamos acostumbrando y ese primer amor se va enfriando. Y el Señor dice, fuiste bueno, tenés una buena enseñanza, no tolerás el pecado, ves a los falsos cristianos ahí y decís, tú no eres cristiano, has sufrido, has sido perseverante, no has desmayado por causa de mi nombre, pero te volviste religioso. Y la religión te está apartando de mí, dice el Señor. Por eso volvamos ahí al primer amor, volvamos a tener expectativas, ¿verdad? Volvamos a aprovechar las oportunidades que Dios nos da. La oportunidad de venir a la iglesia. Tenemos una iglesia abierta. ¿Ustedes saben cuántos lugares hay que no pueden tener una iglesia abierta? El otro día estaba compartiendo Maylí con nosotros, no me acuerdo, a Fajistán era que estaba ella, no me acuerdo dónde era que estaba. Y tristemente antes de venir rumbo para acá, habían ya matado un par de cristianos ahí porque se habían reunido a adorar el nombre de Jesús. Ni siquiera iglesia tienen, se tienen que reunir en las casas. Y antes de salir también se había recibido el testimonio de que una hermana allí de esa zona le habían llegado, no sé si fue ella o otro misionero ahí a golpear la puerta de su casa, y ella le daba gracias al Señor porque hacía más de 3 meses que estaba orando sola. Ahí. Hacía más de 3 meses que estaba orando sola porque no pueden, ¿verdad?, juntarse a adorar el nombre de Jesús. Y tú y yo aquí en Uruguay tenemos las puertas abiertas, ¿verdad? Tenemos la iglesia ahí para poder venir a rendirnos culto y a veces no venimos, ¿verdad? A veces son causas reales, pero a veces si analizamos bien, son excusas, ¿verdad? Quiera Dios que nos vuelva a levantar con expectativa, que aprovechemos las oportunidades que Dios nos da y vivamos siempre con expectativa, creyendo de que Dios va a hacer grandes cosas por nosotros. Y si estás orando por algo, créele al Señor. Dice que cuando le estamos pidiendo, creemos que lo vamos a recibir y lo vamos a recibir, dice la palabra. Así que pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar. Aleluya, Jesús.